El mundo ha presentado diversos cambios acelerados y la capacidad del ser humano a la adaptación ha dado lugar a la administración desde la época primitiva. Aquí podemos ver que durante la época primitiva surge la necesidad del ser humano de lograr sus actividades con la mayor efectividad posible. Es por esto que la administración se da como una asociación de esfuerzo para lograr un fin determinado, requiriendo la participación de las personas de cada grupo. Las actividades principales fueron la caza, la pesca y la recolección, las cuales eran divididas de acuerdo a la edad y el sexo. Podemos observar que el crecimiento demográfico obligó a la humanidad a coordinar mejor sus esfuerzos en los grupos sociales, mejorando la aplicación de la administración, dando un paso a la época agrícola. En la época agrícola, la sociedad se divide en clases sociales. Las civilizaciones se apoyaban en el control del trabajo colectivo y el pago de tributos con especies, la cual exigía una mayor complejidad en la administración. Durante este periodo, los principales avances fueron el surgimiento de la ciencia, la literatura y la religión, y la organización política a escritura y el urbanismo, dando un paso a la antigüedad grecolatina. En la antigüedad grecolatina surge el esclavismo, orientado a la administración hacia una estricta supervisión del trabajo mediante el castigo físico, dando como resultado un bajo rendimiento productivo. Todo esto fue a causa de la caída del Imperio Romano. En esta etapa aparecen los talleres artesanales, aparecen los gremios encargados de regular los horarios y sueldos, que hoy en día los conocemos como sindicatos. Y ya al final de esta época, un gran número de siervos se convirtieron en trabajadores independientes, surgiendo nuevas estructuras de autoridad, dando comienzo a la Revolución Industrial. La Revolución Industrial inicia en Inglaterra, con la invención de la máquina de vapor y la locomotora, propiciando grandes cambios en la organización social, apareciendo la división del trabajo por especialización. En el siglo XXI es la etapa donde inicia un gran desarrollo tecnológico industrial y como consecuencia la consolidación de la administración. A principios de este siglo surge la administración científica, siendo su iniciador Frederick Taylor, y el desarrollo industrial y tecnológico aumentó de manera significativa, siendo indispensable en las empresas la optimización de los recursos con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de los objetivos. Para lograr todo esto, Taylor planteó métodos y técnicas para realizar los trabajos y seleccionar, capacitar y motivar a los trabajadores. Para esto, Taylor planteó 4 principios, que son la planeación, la preparación, el control y la ejecución. El principio de planeación consiste en sustituir en el trabajo el criterio unipersonal del trabajador por una metodología basada en procedimientos científicos. Ahora el principio de preparación. Este consiste en seleccionar científicamente a los trabajadores de acuerdo con sus capacidades y prepararlos para ser más productivos. Pasamos al principio del control, que se encarga de verificar y comprobar que el trabajo se esté siendo ejecutado de acuerdo a la normatividad. Y por último, tenemos el principio de la ejecución, que se encarga de asignar responsabilidades con el fin de que la ejecución del trabajo sea óptima. También la administración científica plantea incentivos salariales y premios por producción, ya que son una forma de lograr la colaboración de los trabajadores, esto con el fin de que el trabajador sea más eficiente. Uno de los autores más representantes de la teoría burocrática fue Max Weber. Según Weber, existían 3 formas de administración. El sistema basado en el poder carismático, es decir, el poder de un líder. El sistema basado en el poder tradicional, como lo son las tradiciones y las costumbres, y por último el sistema racional legal. Para Weber, la burocracia era el sistema administrativo más racional, eficiente y eficaz, ya que estaba basado en normas explícitas que tienen determinadas características. La primera es el carácter legal de la norma.
Quiere decir que todo lo que sucede en un conjunto de administraciones burocráticas está debidamente reglamentado. Continuamos con el carácter formal de las comunicaciones. Se refiere a que todo lo que se solicite se hace de forma formal, por escrito o por canales o vías de comunicaciones adecuadas. Continuamos con la impersonalidad de las relaciones, es decir, la persona que desempeñe dicho rol o función puede ser reemplazado por otra que tenga las mismas o más capacidades o aptitudes. Continuamos con la racional división del trabajo, que es que cada persona que se le asigna una función de acuerdo a sus capacidades técnicas o profesionales. Las características de las jerarquías y autoridades claras, donde se sabe a quién se le responde o a quién solicitar ayuda sin tener que resolver o tener que tomar una decisión. Las características de rutinas estándares, que para todos los procedimientos y toma de decisiones hay un conjunto de normas y reglas a seguir que facilitan el proceso, pero también generan problemas como la excesiva rigidez frente a la norma, el crecimiento de procedimientos y de papeleos innecesarios, burocráticos y de cantidad de normativas que hay que seguir, y de las personas que favorecen a los conocidos que quieren mantener su cargo por un tiempo determinado. La clásica fue desarrollada alrededor de 1900 por Henry Fayol. Tiene como origen la revolución industrial y fue la respuesta al crecimiento acelerado y desorganizado de la industria. Esta es una teoría que analiza y sintetiza el papel de la administración en las organizaciones, impulsando el aprendizaje de la administración, así como se hace con una habilidad, siendo posible enseñar su fundamentación. Las relaciones humanas fue desarrollada alrededor del año 1930. Algunos de sus principales representantes fueron Elton Mayo, Abraham Maslow y Kurt Lewin. El objetivo principal de esta teoría es resaltar la importancia que tienen los recursos humanos para las compañías y reconocer que el trabajador no solo trabaja por la obtención de dinero, sino que también lo hace para satisfacer sus necesidades psicológicas y sociales. La ley de la contingencia fue desarrollada durante la década de 1950. Algunos de sus principales representantes fueron Fred Fiedler, Paul Hersey y Ken Blecher. Esta teoría afirma que la administración de una organización no se puede realizar de forma homogénea. Algunas de sus características es que le da prioridad al ambiente externo de la organización y la estructura organizacional debe ser flexible y adaptarse al ambiente. También busca equilibrar las condiciones del ambiente interno y externo de la empresa. Teoría estructuralista. La oposición que surgió entre la teoría tradicional y la teoría de las relaciones humanas hizo necesaria una posición más amplia y comprensiva que integrase los aspectos considerados por una y omitidos por la otra, y viceversa. La influencia del estructuralismo en las ciencias sociales y repercusiones en el estudio de las organizaciones. El estructuralismo tuvo fuerte influencia en la filosofía, en la psicología, en la antropología, en las matemáticas, etc. El estructuralismo está enfocado hacia el todo y para la relación de las partes en la constitución del todo, la totalidad, la interdependencia de las partes y el hecho de que todo es más grande que la sencilla suma de sus partes son las características básicas del estructuralismo. La teoría estructuralista tiene como objetivo principal estudiar los problemas de las empresas y sus causas, presentando especial atención a los aspectos de comunicación. Permite la participación simultánea de las personas en varias organizaciones, en las cuales desempeñan varios papeles. Ya el estructuralismo se basa en la importancia de la comunicación. Influye en la gestión por competencias, porque nos ayuda a identificar algunas características de los trabajadores. Por ejemplo, si trabaja bien en grupo, si se le facilita comunicar lo que piensa o si es bueno escuchando las opiniones de sus compañeros. Teoría de sistemas. Podemos decir que la teoría general de sistemas data desde los mismos inicios de la filosofía y de la ciencia y se presenta como una forma sistemática y científica de aproximación y representación de la realidad y al mismo tiempo como una orientación que motiva para trabajar en forma multidisciplinaria. Con ello, contradice el modelo de conocimiento científico, enfoque reduccionista, método con el cual se estudiaban los fenómenos de una forma independiente como si fuera una realidad dividida y no como deben ser estudiados, en una forma total e integradora. Es así como la teoría general de los sistemas es considerada como una perspectiva interdisciplinaria y multidisciplinaria.
que pretende aproximarse y representar el mundo real de manera holística. La teoría general de sistemas tuvo su mayor desarrollo durante el siglo XX. Debería constituirse en un mecanismo de integración entre las ciencias naturales y sociales, y ser al mismo tiempo un instrumento básico para la formación y preparación de científicos. En la teoría general de sistemas, lo fundamental son las relaciones y los conjuntos, además los resultados que a partir de ellas se originan, ofreciendo un ambiente adecuado para la interrelación y comunicación entre especialistas y especialidades. Son objetivos planteados por la teoría general de sistemas. Promover el desarrollo de una terminología general aplicables a la mayoría de las disciplinas, ciencias, que permitan describir las características, funciones y comportamientos sistemáticos. Desarrollar un conjunto de leyes y normas que sean aplicables a todos estos comportamientos y impulsar la formalización de estas leyes. Teoría neoclásica. Los autores neoclásicos no forman propiamente una escuela definida, debido a que sus ideas no difieren de las clásicas. Se basan y se fundamentan en las teorías que dejó Fayol y Taylor, adicionando un material fundamental en el cual enfatizan las funciones del administrador. Para los autores neoclásicos, la administración consiste en orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de individuos para lograr un objetivo en común. El buen administrador es aquel que posibilita al grupo alcanzar sus objetivos con un mínimo de recursos utilizados. Es importante destacar que el enfoque neoclásico se basa en los siguientes aspectos. La administración es un proceso operacional compuesto de funciones, planeación, organización, dirección y control, dado que la administración abarca una variedad de situaciones empresariales. Requiere fundamentarse en principios de valor explicativo y predictivo. Estos principios pueden convertirse en puntos focales para la investigación útil, tanto para verificar su validez como para mejorar su aplicabilidad. Además, pueden proporcionar elementos en cuanto no sean inválidos y en la medida en que sean exactos para formular una teoría útil a la administración. Comportamiento. Su principal autor fue Abraham Maslow. La teoría de comportamiento significó una nueva dirección y un nuevo enfoque, ya que Maslow formuló un concepto de jerarquía de necesidades que influyen en el comportamiento humano. Además, concibió esa jerarquía por el hecho de que el hombre es una criatura que demuestra sus necesidades en el transcurso de la vida. Teoría de desarrollo organizacional. Su principal autor fue Warren Bennis. Según Bennis, se constituye un movimiento como un complejo conjunto de ideas con respecto al hombre. Además de esto, él indicaba que el objetivo era orientar el crecimiento y desarrollo según las potencialidades de cada ser humano. Evolución del pensamiento administrativo. El pensamiento administrativo ha evolucionado de cierta forma que desde los prehistóricos o desde nuestros ancestros se han venido haciendo modificaciones con respecto a muchas teorías y muchos de los principios que se dieron en las escuelas administrativas, desde la científica, burocrática, estructuralista, de sistema, neoclásica, contingencial, entre otros, se dirigieron con varios autores, quienes fueron los protagonistas de dar las directrices necesarias para cada una de estas teorías, ayudando al ser humano a tener un mejor comportamiento, una mejor visibilidad de la vida, una mejor forma de poner en práctica todas las potencialidades que presenta el ser humano.